una máquina, ¿no? Su máquina que ustedes ya tienen han registrado o han conseguido su catálogo. Entonces eso se tiene, ¿no? Las principales tareas que hay, ¿no? Y otro les pedía, ¿no? Que la norma en la 15628, la de 2014, eso, vean, ¿no? La calificación del personal de mantenimiento, pero eso ya lo voy a dejar a su consideración, porque lo que más importante lo veo es ver eso del registro o catastro, o inventario de la máquina, también la manera de jerarquizarlo, la máquina, los componentes, ver la taxonomía de la máquina según la norma ISO 14224, ¿no? Y por último les pedía lo que es la codificación, ¿no? De la máquina, pero si se dan cuenta, esta de la codificación ya lo hemos visto, ¿no? Lo que es bueno, en la anterior clase, ¿no? La última parte nos habló de lo que es la codificación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver va a ser directamente lo que es primero el registro de la máquina. Para esto les voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, en aquí se tenía un documento, ¿no? Que nos habla sobre el registro de máquinas y equipos, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener, ¿no? Y generalmente los registros que se utilizan para las máquinas y los equipos nos sirven para ver qué tipo de plan de mantenimiento le podemos dar a la máquina, ¿no? Porque en ahí nos especifica qué prestaciones tiene nuestra máquina, potencia, ciertos, si tiene un motor eléctrico, no funciona con motor eléctrico, qué tipo de accionamiento y el modelo para hacer un registro de máquinas. Bueno, aquí se tiene un modelo porque hay N modelos que se tiene sobre lo que son los registros de estas máquinas, ¿no? Hay N variedad. Esto es uno, también les voy a mostrar otro. Por ejemplo, aquí nos dice modelo de planilla para registro de máquinas y equipos, ¿no? Y aquí se tiene lo que es la descripción, qué tipo de máquina es, en dónde está instalado, quién es el fabricante, la dirección del fabricante, su número de teléfono. Y también tenemos en la fábrica, en qué el modelo, serie, el tipo, plano, catálogo, la fecha de compra, número de requisición, porque, bueno, generalmente cuando una máquina entra a una empresa, esto pasa por un orden de compra, ¿no? Es decir, cierto área genera un orden de compra de que necesita cierta máquina, por lo cual se genera esta orden de compra, también lo que es el número de requisición. Por lo tanto, la empresa realiza la compra y se anota, ¿no? Lo que es la fecha de compra. Ahora, esto ya depende, bueno, ustedes se pueden inventar lo que es la orden de compra, todo es fecha de compra, ¿no? Ahora, por ejemplo, en aquí nos da, ¿no? Lo que es casos, ¿no? Digamos, tal ejemplo, tenemos lo que son las bombas, ¿no? En aquí, ¿qué se tiene que registrar? El tipo de accionamiento, ¿no? Si es con correa, si tiene un motor reductor, es decir, engranajes o esos dos principales accionamientos, ¿no? Que es correa y los engranajes y reductores de velocidades. ¿Qué altura te proporciona esta bomba, no? La altura manométrica, la boca de aspiración, su diámetro, boca de impulsión, su diámetro, el caudal, el peso de la máquina, la presión de impulsión, la presión de aspiración, si cuenta con lubricación, los cojinetes y otros datos que se puede anotar de esta máquina, es decir, datos técnicos. Y ustedes lo van a sacar de lo que es de su catálogo, perdón, de su manual, no catálogo, de su manual. De ahí lo van a sacar todos estos datos, porque el manual te da todos estos datos, ¿no? Aquí te da también lo que es en caso de compresores, tienes que anotar lo que son relación de compresión, la potencia, el diámetro, la carrera, en este caso son de compresores reciprocantes o por pistón, nos dice el volumen desplazado por el émbolo. Entonces, ese tipo de datos se tiene que anotar, ¿no? Y eso ya varía de acuerdo a la máquina que ustedes tienen
bueno, con la máquina con la que ustedes están trabajando, ¿no? Ahora, la mayoría de las máquinas siempre tiene lo que es un motor eléctrico, porque el motor eléctrico es quien sí lo acciona, ¿no? Lo que es a la máquina. Aquí también tienes que poner el fabricante de este motor eléctrico, la marca, tipo de corriente, a qué frecuencia, las RPMs, la intensidad nominal, tensión nominal, su factor de carga, el rendimiento, lo que es la potencia nominal, si la lubricación, si los fusibles, si en caso de que tenga poleas, poner el diámetro de las poleas, los cojinetes y todos esos datos hay que registrarlo, ¿no? Por eso, si se dan cuenta en este ejemplo, bueno, nos da lo que son los tres ejemplos. Siempre vamos a ver lo que es del motor eléctrico, que esto se tiene que anotar. En el caso de, en vez de tener ustedes bombas o compresores, ya es su máquina lo que tiene que registrar. Y los parámetros más importantes que ustedes consideren, ¿no? Que vean, por eso es importante que lean su manual, ¿no? Y ahora aquí vemos los repuestos. En algunos manuales he visto, bueno, en una gran mayoría he visto que tienen su lista de repuestos o stock, ¿no? Entonces en ahí se anota lo que es la codificación, ¿no? En aquí ya entra lo que es la codificación, que es el repuesto, sus características y cuánto se necesita mínimo, ¿no? Entonces eso también se tiene que registrar. Ahora, de algunos que no van a tener lo que son en sus manuales, lo que son estos repuestos, ustedes vean o lean el manual y vean cuáles son los componentes que más tienden a cambiarse. Entonces, en ahí ustedes ponen y registran lo que es su stock mínimo para sus repuestos, ¿no? Y ahora, lo siguiente que vamos a ver es otro formato, ¿no? De lo que son los registros de máquinas. Un momento, ¿alguien tiene dudas o preguntas de esta parte? ¿Todo está claro sobre este formato? ¿No hay dudas o preguntas? Ya, como no hay dudas o preguntas, vamos a continuar. Eh, Otro formato que se puede manejar es este. En sí, esto es una ficha técnica, ¿no? Aquí vamos a ver una documentación técnica, es también para hacer el inventario ya de máquinas y equipos. Aquí en el anterior documento hemos visto lo que es el registro de la máquina, ¿no? Y en aquí se tiene un formato para el inventario de máquinas y equipos. En aquí se pone lo que es el código, la codificación que se le da, el nombre de la máquina, el fabricante, modelo, serie, año de fabricación. Ahora, en aquí hay que ver lo que es la documentación técnica. Si se tiene manual del fabricante, si se tiene un manual de operación, se pone X. Generalmente todos los manuales que me han enviado cuentan con el manual de operación y obviamente es del fabricante, ¿no? Por lo tanto, se marcan estas dos opciones, ¿no? Ahora que también si se tiene un catálogo, si se tiene carta de lubricación o si corresponde una carta de lubricación, ¿no? Entonces, si su máquina tiene un plan de lubricación o ven que habla de la lubricación, entonces sí o sí se va a registrar lo que es una carta de lubricación. Esta carta de lubricación generalmente nos indica, digamos, sobre cada qué tiempo se hace la lubricación, en qué componentes de la máquina se lubrica, con qué tipo de aceite o grasa se hace la lubricación, ¿no? Lo siguiente, vamos a ver si hay una ficha técnica. En este caso lo vamos a generar nosotros lo que es nuestra ficha técnica. Y también vamos a ver lo que es los planos, ¿no? En algunos catálogos, diré catálogos o manuales, se tienen lo que son estos planos, ¿no? Han debido ver en sus manuales algunos despieces, casi al final, ¿no? De lo que es el manual, han debido ver algunos dibujos de la máquina. Entonces, eso tienen que registrarlo. Si su manual contiene lo que son esta documentación técnica. Ahora, lo que siempre se ve es, lo siguiente son las fichas de mantenimiento. Si se tiene un mantenimiento preventivo, que está siempre estado por MEAM,
Esto general, bueno, en todos los manuales que he visto siempre te da el fabricante pautas para tener un mantenimiento preventivo. Ahora también hay que ver lo que es un mantenimiento, si hay un mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, eso ya es depende del catálogo. Si tienen lo que es esta carta de lubricación, ahora también lo que es el historia de máquina y equipo, es decir, si esta máquina se haya, bueno, si es un poco antigua, esto te presenta, ¿no? Las fallas que ha tenido esta máquina o el equipo, ¿no? Entonces, si se tiene ese dato, entonces se marca, ¿no? Pero usualmente no creo que tengamos esos datos, ¿no? Lo que sí vamos a tener la carta de lubricación. En esta parte me confundí, es la lista de puestos, que esto también se tiene que generar, ¿no? Lo van a generar ustedes en lo que es un registro. Entonces, a esto corresponde lo que es el inventario de máquinas y equipos, ¿no? Entonces, esto ustedes lo van a llenar, ¿no? Y obviamente van a respaldar, ¿no? Lo que es este inventario, documentaciones técnicas. Lo que los recomiendo es que saquen, bueno, es ciertas hojas de su manual donde te muestre estas cosas, ¿no? O directamente enviarle lo que son la lista de repuestos, todo lo que, los formatos que hagan, con esto bueno, eso es su respaldo de este inventario, ¿no? Ahora lo siguiente es la ficha técnica, ¿no? Como hemos dicho, esto lo vamos a generar, lo que es la ficha técnica. Primeramente se pone lo que hay un código de costos. Esto no lo vamos a llenar. Directamente vamos a ir al código, que es la codificación que le estamos dando a nuestra máquina. Y lo siguiente que se anota son los datos del equipo, ¿no? Como es el equipo, qué tipo de equipo es, un compresor, un grupo electrógeno, no sé, el modelo, la serie, el fabricante, el año de fabricación, el peso total de la máquina, las dimensiones. Generalmente una máquina tiene unas dimensiones generales como es el largo, ancho y alto. Eso también se tiene que anotar. Ahora, lo siguiente es ver si nuestra máquina, qué tipo de trabajo va a tener, si va a tener un trabajo crítico, si es de turno, es esporádico, es decir, no trabaja de vez en cuando o es intermitente, ¿no? Eso ustedes lo van a poner, qué tipo de trabajo va a tener su máquina. Entonces, ustedes se tienen que, bueno, pensar o inventarse en qué tipo de empresa se aplica lo que es su máquina. Ustedes ponen el tamaño de la empresa, si va a ser grande, si va a ser pequeño. Entonces, eso ya está a consideración de ustedes, ¿no? Lo siguiente, vamos a ver qué tipos de sistemas tiene nuestra máquina. Si tiene un sistema eléctrico, si tiene un sistema hidráulico, si tiene la refrigeración, si tiene la lubricación o si tiene un sistema neumático, ¿no? Y en aquí también se va a anotar, ¿no? Lo que es, en caso de que tenga un sistema eléctrico, el tipo de voltaje, las corrientes y las frecuencias con las que funciona, ¿no? Ahora, lo siguiente son características técnicas. Estas características técnicas ya no engloban, ¿no? Lo que es, lo hemos visto en esta parte. En aquí ya se tiene que anotar lo que ya es específico de cada máquina, como en el caso de una de las bombas, hemos visto que el caudal, se anota lo que es la altura manométrica, los diámetros de impulsión, de succión, entonces lo mismo. Entonces, en esta parte ya son los datos más específicos de cada máquina, ¿no? Entonces, tienen que anotar esos datos, ¿no? Que piensen que sirve para lo que es la realización, nos facilite lo que es la realización de un plan de mantenimiento. Lo siguiente son el registro de los motores eléctricos. Como ya les dije, cada máquina generalmente siempre está impulsado por lo que son motores eléctricos. Entonces ahí tienen que ver cuántos motores tiene, la función, su potencia, en este caso el kilovatio, el voltaje, el amperaje, las RPMs, la frecuencia, marca y modelo. Y por último, en esta parte van a poner lo que es la fotografía de la máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte del registro de nuestra máquina? Primeramente, lo vamos a hacer proceder lo que es el registro con este modelo, o también lo pueden hacer, bueno, más les recomiendo que lo hagan con este modelo, porque aquí ya vemos lo que son los repuestos, todo eso. Esto genérenselo en Excel, y entonces esto va a ser un primer documento, ¿no? Que van a tener para lo que es el registro. El siguiente documento
que van a tener que hacer, va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser este, que es el inventario, ¿no? De las máquinas y equipos, porque en aquí estos, supuestamente es de una empresa, tiene N máquinas, entonces es un total inventario de máquinas y equipos, ¿no? Ustedes lo, por rellenarlo pueden ponerlo, ¿no? Una serie de máquinas de acuerdo a la aplicación de su empresa que pueden darle esto ya para que se vea más lleno, porque solamente se va a llenar uno. Entonces eso es el inventario de máquinas y equipos, eso va a ser otro documento que van a tener. Y por último van a tener lo que es la ficha técnica, que es muy similar a lo que es el registro de equipos, solo que aquí van a tener lo que, poner lo que son más los datos técnicos, ya no tanto como se ven las otras en la primera planilla, que es de los repuestos, todo eso, ¿no? Y se anota lo que es la fotografía de la máquina, es lo más importante, ¿no? Entonces vamos a generar lo que son esos tres documentos para lo que es el registro, el inventario y, o el catastro, ¿no? Catastro igual es igual que un registro de máquina. Entonces, esos tres documentos lo vamos a generar y eso le van a presentar como tarea al ingeniero. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro de la parte de cómo hacer su registro? ¿No hay dudas o preguntas? No hay ¿Se nada. puede mostrar ese del registro de la máquina para sacar una captura? Disculpe, no te escucho bien. De la máquina no veo. Si es que falta algunos datos en blanco, se les da como es. Porque algún catálogo se listó, algunas cosas no tenían para llenar, no utilizan el manual. O todo tiene que llenar, ¿cómo es la ficha técnica? Le decía de la otra imagen que más antes ha mostrado para sacar una captura. Si le puedes volver a Esto. mostrar. No, no, el anterior. No se preocupen, lo que les estoy mostrando les voy a enviar lo que es al grupo. Ah, ya. Muchas gracias, Axel. Esto es Excel, el otro, sí, igual le voy a enviar lo que es bueno, esto es un PDF, lo voy a enviar igual al grupo para que lo puedan registrar mejor, ¿no? Obviamente esto hay que ponerlo en Excel, porque si se dan cuenta solo es un escaneado, ¿no? Entonces esto traten de ponerlo bien en Excel, denle un buen formato, ¿no? Que sea entendible, traten de... Eso, que sea entendible, ¿no? Principalmente. Entonces, ya, alguien me estaba diciendo, ¿no? Sobre los datos en caso de que no se contengan. Bueno, por eso, si se dan cuenta, cuando me han empezado a enviar sus manuales, catálogo, bueno, manuales, catálogos, bueno, no acepté. He tratado de que contenga todos estos datos y lo que es más importante es el plan de mantenimiento, ¿no? Por eso hemos tardado en responderles a la mayoría de que si está bien, entonces tarda como media hora en responder todo eso, porque estaba revisando, ¿no? He tratado de que algunos manuales contengan toda esta información, pero como bien se sabe, no, a veces no es posible, ¿no? En el caso de que les falte algún dato, exactamente, por ejemplo, de los motores eléctricos, se te da, ¿no? Lo que son estos datos, ¿no? ¿Qué tipo de motor? A veces solamente te da digamos, la marca y el modelo, ¿no? Del motor. Te dice, estoy utilizando Siemens, no sé, un X modelo, pero no te da lo que son estos datos de RPM, voltaje, amperaje, la potencia, no te dan nada de eso, solo te dice la marca y el modelo. Simplemente es eso. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Si les da lo que es una marca o el modelo, ustedes vayan a internet y busquen. Ahora, esto sí se puede obtener de lo que son de catálogos, ya no siempre lo que es de manuales. Estos datos, como el voltaje, amperaje, la CRPM es la frecuencia, en el caso de motores eléctricos, pueden sacarlo de catálogos. En el catálogo, eso sí te va a dar estos datos, porque un catálogo te muestra generalmente las prestaciones que te brinda la máquina. No te da lo que es cómo funciona,
ni su mantenimiento, ni los componentes, simplemente te dan las prestaciones, te dice el motor eléctrico, gira a 3000 RPM con tal frecuencia, utiliza un amperaje de tantos, la potencia es de tantos. Entonces, si les falta datos, pueden sacar de lo que son de los catálogos, ¿no? Pero obviamente tiene que ser, en el caso de los motores eléctricos, referido a su máquina, ¿no? Ahora, las características técnicas ya propias de la máquina, tienen que anotar todos los datos que en sí, que el manual te está proporcionando, porque tampoco nos podemos inventar datos que no se tengan, ¿no? Así que donde sí pueden buscar es en los motores eléctricos, ¿no? En esta parte, en caso de que no tenga esta información, ¿no? Pero en esta parte ya se anota lo que es, lo que se tiene en el manual, esas características técnicas que usualmente todos los manuales tienen esos datos. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? Sí, disculpe, un poco tarde he entrado. Este, ¿Hay alguna norma para realizar todo esto o es que según a la empresa nomás se realiza todo esto? Saben, respecto a lo que es el registro de máquinas inventariado, depende de la empresa. Cada empresa tiene su forma de registrar estas máquinas, ¿no? En sí esto no se maneja bajo normas, ¿no? Es ya de acuerdo a la empresa, ¿no? Por eso en aquí tenemos, ¿no? Lo que es un cierto formato, ¿no? Obviamente otras empresas manejan otros formatos, te piden otros datos, entonces es de acuerdo a la empresa. No se tiene una norma para hacer lo que es esta parte de del registro de las máquinas. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Ya. Como no hay más dudas o preguntas, vamos a ir con la siguiente parte, que es lo que es ya la jerarquización, la taxonomía de lo que son de sus máquinas, ¿no? Eso vamos a verlo. Según la norma que es la ISO 14224. Esta es la pantalla. Esta es la norma, ¿no? La ISO 14224, bueno, es una primera edición. En aquí nos dice que trata de recolección e intercambio de información de confidencialidad y mantenimiento para equipo, ¿no? En aquí vamos a ver el contenido de qué tiene esta norma, ¿no? Uno es lo que te da el alcance, la referencia normativa, términos y definiciones, lo que maneja la norma, las abreviaciones, la calidad de información, definición de la calidad de información, guía para obtener datos de calidad, y aquí te da, ¿no?, lo que es el contenido. Ahora, lo que más nos interesa a nosotros es esta parte, ¿no? Lo que es la jerarquía y frontera del equipo, ¿no? Como son también las descripciones de frontera. En aquí te dice una guía para definir una jerarquía de equipo, la estructura de la información, la categoría de datos, formato de datos, estructura, y hasta esta parte vamos a llegar, ¿no? Lo que es la estructura de base de datos, pero lo que más se va a ver esta es la jerarquía y frontera del equipo, porque lo que he visto en su tarea les pide jerarquizar en base a esta norma, ¿no? Que es la 14224, ¿no? Entonces vamos a ir directamente a lo que es la parte, en aquí vemos el alcance de la norma, la referencia normativa, en aquí ya nos da también lo que son los términos y definiciones, ¿no? Si ves, digamos, disponibilidad, a qué se refiere, en caso de que es mantenimiento correctivo, mantenimiento activo, falla crítica, todo esto, ¿no? En aquí ya tienen los términos. En aquí ven, tenemos que también son las abreviaturas, como es el LSC, el ZAM, el EDCM, todo esto, ¿no? Entonces aquí se tienen algunas abreviaturas. En aquí ya te habla de la calidad de datos, qué datos se tiene, y lo más importante que nosotros tenemos que ver es la jerarquía y fronteras de equipos, ¿no? Lo primero son las fronteras, ¿no? En aquí nos dice que es preciso tener una delimitación clara, ¿no? De qué es
para realizar una información, para tener un plan de mantenimiento confiable, es ver, ¿no? ¿Cuál es esa frontera que tiene nuestros equipos? En aquí tal ejemplo vemos el diagrama de las fronteras de una bomba. Por ejemplo, en aquí vemos que la bomba, solo hablando de la bomba, primero va a estar por un sistema de arranque. Esto puede ser un motor eléctrico o cualquier sistema de arranque. Entonces, en aquí va a entrar lo que es la energía por combustible o electricidad. Tal vez lo puede, quién sabe, ¿no? Accionar lo que es un motor de combustión interna. Entonces, por eso dice combustible, ¿no? O directamente un motor eléctrico. En aquí, esta potencia que se genera en el motor se transmite. Esto ya puede ser una transmisión por correas o una transmisión directa o o tal vez, como obviamente los motores giran a altas RPMs y se necesita que la máquina opere a menor RPM, se puede tener un reactor de velocidades, pero esto es fuera de lo que es la bomba, ¿no? De nuestra bomba. Es decir, está fuera de la máquina, es algo extra. Entonces, directamente lo que entra a la frontera de la máquina es directamente lo que es la unidad de la bomba. En aquí obviamente tiene sus entradas y salidas, ¿no? Y que tiene esta unidad de bomba, tiene lo que son sus misceláneos, pueden ser diferentes tipos de sistemas. Generalmente siempre tiene lo que es un sistema de lubricación, en aquí entra lo que es un refrigerante y un control y monitoreo para ver cómo está funcionando esta bomba, ¿no? En aquí entonces tiene una instrumentación remota y ver qué tipo de energía está accionando, ¿no? Y entonces esta es la frontera de lo que es el equipo, es lo que está en puntos suspensivos, se refiere a lo que es la frontera del equipo. Entonces, ustedes también tienen lo que son sus diferentes equipos y como siempre, siempre está accionado, ¿no? Por algún tipo de motor, ¿no? Y su tipo de transmisión o qué tipo de energía utiliza, todo eso ya está también en lo que es un manual. Entonces, ustedes pueden poner lo que es esta frontera de su equipo, ¿no? Hacerlo para cada uno. Ahora, hay equipos donde no se va a tener directamente lo que es este tipo de arranque. Tal caso he visto es registrar lo que es un motor de combustión interna, ¿no? Entonces el motor de combustión interna directamente ya es todo eso, va a englobar lo que es su frontera, porque el motor ya no lo acciona nada, más bien es el accionamiento, ¿no? Y así se hace lo que es se tiene, ¿no? Lo que es una frontera de equipo. Se trata de poner lo que es primeramente la unidad, que es la bomba, y sus diferentes sistemas. En esta parte de lo que nos habla misceláneos, donde pueden entrar otros sistemas, ¿no? Que aparte que se tiene la lubricación y control y monitoreo, esto ya lo tienen que ver ustedes, ¿no? ¿Qué sistemas más tiene lo que es su máquina? Ahora, en aquí se va a tener una orientación para definir la jerarquía de los equipos, en los equipos, ¿no? Lo que es lo recomendable, ¿no? Para lo que es la jerarquización de un equipo es que esto te sirve para ver qué componentes son más críticos, es decir, si ese componente falla, todo falla, ¿no? Entonces, para eso se ve lo que es esta jerarquía de los equipos, ¿no? Entonces, ya directamente yéndonos al esquema, pónganse que tienen una empresa donde se tiene N turbinas de gas, ¿no? Eso va a ser la clase del equipo. Se tiene N turbinas de gas. Ahora, tienen que ver su nivel de frontera. Ustedes solo están analizando lo que es el equipo. En este caso va a ser la turbina de gas uno. Estamos solo analizando una turbina de gas, ¿no? Ahora, este tiene su subunidad, que es el generador de gas, ¿no? Esta turbina obviamente no solo tiene lo que es esta subunidad, tiene N subunidades. Puede tener lo que es generador de gas, puede tener lo que es el modo bueno, lo que es su compresor, ¿no? Propio de la turbina de gas para comprimir el gas que se está expansionando. Y esta subunidad también tiene lo que es sus componentes del generador de gas. Puede tener, en este caso nos pone lo que es la dirección de propulsión. Puede tener hartos componentes, engranajes, N componentes mecánicos o eléctricos. Entonces, si se les ha dicho, ¿no? Que en este caso hagan como un despiece de lo que es la máquina, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, voy a abrir lo que es un manual. Denme unos minutos para mostrarles cómo se hace lo que es esta jerarquización. A ver.
Y ahora sí. Les estoy compartiendo lo que es, bueno, es una apisonadora manual, ¿no? De uno de los compañeros que me envió. En este caso, lo que es, ¿cómo van a hacer lo que es esa jerarquización? En aquí van a ver que la mayoría tiene lo que son las partes componentes, ¿no? En aquí te dicen ciertas piezas, interpol de tanque, todo eso. Eh, esta parte más le va a servir para lo que son los componentes. En aquí ya cada parte lo va despezando y tienen que ver qué componentes tiene cada máquina. Por ejemplo, aquí vemos lo que es un engranaje, unas poleas, vemos lo que es el eje y así diferentes componentes que podemos observar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en aquí está montando lo que es el conjunto del cárter y el motor, ¿no? Y en aquí te dice qué piezas tiene, ¿no? Cuántos pernos, de qué tamaño, todo eso, estos ya son los componentes, pero mayormente váyanse a lo que son elementos de máquinas, no tanto como son los pernos o arandelas, más váyanse a lo más grande, como puede ser el tambor de embrague o puede ser el cojinete. A eso traten de anotarlo, como es la zapata de embrague, todo eso, ¿no? Entonces, esta parte nos va a servir para lo que son los componentes, nos sirve para identificar los componentes. En aquí se ve lo que tienen en una parte son los resortes, en el caso es el conjunto de cilindro, guía y zapata, se ve los resortes, todo eso. En aquí ya nos está dando los sistemas, ¿no? Vemos el sistema de tanque de combustible inmanubrio. Entonces, en esta parte del manual ya también te está dando lo que son estos conjuntos, ¿no? Ahora, otro ejemplo más clásico es de un motor, ¿no? Lo que es de un motor eléctrico. Primero, ¿qué es lo que tiene, no? Primero, se ve que les voy a compartir lo que es directamente, estamos viendo, ¿no? Lo que es la normativa. Póngase, si se cuesta, vuelvan a ingresar, por favor, a lo que es al mismo enlace. Falta menos de un minuto. En este caso vamos a hacer lo que es de un motor eléctrico. Primeramente vamos a ver lo que es la clase de equipo, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es en aquí motores eléctricos. Entonces de eso vamos a seleccionar lo que es solo un motor eléctrico. Ay, patito. Ya.
Continuando, como les dije, vamos a ver lo que es el ejemplo de un motor eléctrico. A ver. Ya, lo primero que vamos a poner, ¿no? Lo que es el motor eléctrico, ¿no? Es la primera parte. Un motor eléctrico. Ahora, como hemos visto, lo que es en la norma, primeramente vamos a ver la clase del equipo, es la primera jerarquía, ¿no? Es decir, de los N motores eléctricos, ponerle cuál es el que estamos analizando. Vamos a ponerle el motor eléctrico 1. Entonces, ¿cuál va a ser la siguiente fase, no? Aquí, en esta parte, el motor eléctrico 1, podemos tener lo que es el motor eléctrico 2, motor eléctrico 3 y así, ¿no? N motores eléctricos. Y entonces lo siguiente que, según la norma, manejamos es seleccionar de estos un simple motor, ¿no? Un motor. Vamos a poner motor tal, ya, motor eléctrico 2. Entonces lo que sigue, ¿no? A lo que es la jerarquización. Y ahora se pone lo que es la subunidad. En este caso, los motores eléctricos generalmente se dividen en dos, ¿no? Lo que es el estator y el rotor. Esas son sus dos principales subunidades. Aquí lo vamos a poner. Lo que es el estator. Y en aquí lo que vamos a poner es el rotor, ¿no? Entonces, se tiene esas dos tipos de subunidades. Ahora, en el caso de lo que es el estator, también tiene sus componentes. En aquí estamos poniendo las subunidades y ya vamos a anotar lo que son sus componentes. En un caso de un estator, los componentes generales que tiene son, bueno, su carcasa. ¿Qué más tiene? Tiene lo que es su núcleo. También tiene lo que son sus espiras, ¿no? O su devanado. Espiras. Y así tiene lo que son sus componentes del estator, ¿no? Y ya es eso, ustedes lo tienen que ver en su manual, qué componentes tiene su subsistema. Ahora, en el caso de un rotor, los componentes más clásicos que tiene es lo que es el eje, ¿no? Un componente es el eje. ¿Qué más se puede tener, no? De los que son electromecánicos, alguien, ¿qué más componentes se tiene? Lo que son en un rotor, aparte del eje, en un motor eléctrico. Obviamente, como es participación, voy a considerar lo que es con puntos, ¿no? Más se tiene en un rotor de un motor eléctrico. Rodamientos, ¿sí? Obviamente, ¿no? Si tienes un eje, puede tener lo que son rodamientos o también lo que son las bujías, ¿no? Bueno, rodamientos. ¿Qué más? Pero ¿qué es lo que... Ventilador, auxilio. ¿Sí? Y estos motores tienen su propio ventilador, ¿no? Su sistema de refrigeración, auxilio, ¿eso no sería? El ventilador en sí. Bueno, está acoplado al mismo eje, ¿no? Pero las aspas ya serían otro, me imagino, auxilio, ¿cómo sería? Claro, ¿no? Es depende de tu motor eléctrico. Algunos, bueno, los más sencillos pueden tener lo que son simplemente sus componentes. Otros tipos de motores eléctricos pueden tener esos subsistemas, como tú mencionas, ¿no? Como es esa de la ventilación. Ya depende del motor, del tipo de motor eléctrico que tienes, ¿no? En este caso estamos analizando el más sencillo, lo más básico, ¿no? Pero sí, si tienes un motor y en sus especificaciones te dice que tiene ese sistema de ventilación, también lo puedes
poner, ¿no? Poner estator, rotor, sistema de ventilación y eso también sus componentes que tiene, ¿no? Pero en el caso del rotor, ¿qué componentes usualmente tiene, ¿no? Un motor eléctrico en la parte del rotor. Ya pónganse que es un motor de corriente continua. ¿Nadie? Bueno, ya. También lo que se tiene son los imanes, Opción alternador, pues. el alternador no va dentro del rotor, ¿no? El alternador es el que te cambia de tipo de electricidad, continua o a alterna, pero eso ya es fuera de lo que es el motor. En este caso, simplemente un motor eléctrico de corriente continua, ¿no? Y la parte de lo que es el rotor, ¿no? Aquí me están escribiendo lo que son escobillas. Estas escobillas también, ¿no? Que es parte de lo que es el bobinado, ¿no? Del rotor, ¿no? Del bobinado, pues pon también lo que son las escobillas, ¿no? Entonces, así tienen que jerarquizar lo que es su máquina, ¿no? Primeramente, si ven la norma, si tiene un N de motores eléctricos, ustedes ven, digamos, de acuerdo a lo que se están inventando, ponen cuál es su máquina, ponen sus subsistemas, en este caso del motor eléctrico, hemos puesto lo que es el estator, el rotor, y del estator sus componentes que tiene cada subsistema. Ahora, por ejemplo, para un motor de combustión interna, cambia, ¿no? Lo que son sus subsistemas, en ahí se tiene lo que es la parte, ¿no? De lo que es los pistones, es un subsistema. Otra parte es lo que es la lubricación. Otra parte es lo que es la transmisión, de cómo transmite, ¿no? Ese motor de combustión interna, es otro subsistema. Y cada subsistema tiene sus componentes, ¿no? En el caso de la transmisión se puede tener lo que es el eje, el cigüeñal, la biela, todo eso, ¿no? Entonces, eso ustedes hagan de acuerdo a lo que tienen su máquina. Obviamente, a base de lo que hagan y me pueden enviar y preguntar si está bien o si está mal, ¿no? Para que no exista mucha duda en lo que están haciendo, ¿no? Tal vez no voy a poder revisar lo que es a detalle porque es un poco laborioso no ver cada catálogo o leerlo totalmente, ¿no? De cada máquina es laborioso, ¿no? Entonces lo que voy a ver es que este lo hayan jerarquizado de buena manera, ¿no? Tal vez, a ver, un error clásico que lo ponga, que un eje lo pongan como un subsistema, ¿no? En este caso no da, ¿no? Que vaya, ¿no? Como un subsistema, sino más compone lo que es un componente. En otras máquinas sí puede corresponder lo que es un subsistema, eso ya depende cómo está la aplicación de su máquina y cómo está fabricado y cómo funciona, ¿no? Su funcionamiento, su operación, ¿no? Pero en general así se jerarquiza, ¿no? Lo que es según esa norma. ¿Alguien tiene otra duda o pregunta? Bueno, una recomendación que les doy es que han visto, ¿no? Lo que es el despiece, lo que es esa pisonadora, ¿no? En ahí, en los despieces generalmente te dan lo que son estos datos de lo que son los componentes de cada subsistema, ¿no? Ahora, más arriba también en el principio del manual, te da también lo que son los tipos de sistemas que tiene un sistema de lubricación, un sistema hidráulico, todo eso te da también lo que es el manual y también a veces te especifica qué componentes tiene su sistema, pero donde más van a hallar va a ser en el despiece de su máquina que tiene, ¿no? En esa parte van a hallar lo que son estos componentes. Si no hay más dudas o preguntas, eso sería, ¿no? Lo que es respecto a lo que es su tarea para la siguiente semana. ¿Tienen alguna dudas, preguntas? ¿Todo está claro?
Ya. Como no hay más dudas o preguntas, eso va a ser la clase de hoy, porque en realidad, bueno, como parte tenía que el avance de la parte de la auxiliatura, era ver justamente el registro de máquinas, ¿no? Pero como ya les dio de tarea eso el ingeniero, entonces es como si ya hubiéramos avanzado esa parte, ¿no? De lo que es auxiliatura. Porque si recuerdan, hemos visto lo que es la codificación, ¿no? Más en la anterior clase. Eso era lo primero, porque si dan cuenta, para registros se tiene lo que se necesita lo que es la codificación primero, ¿no? Y en base a la codificación, recién llenan lo que es su registro de máquina y tu inventariado, ¿no? Pero ya para que esté más claro, vamos a repasar lo que es esta parte de lo que es la codificación, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Sí, por favor, Auxi. Bien, vamos a verlo, ¿no? De nuevo, lo que es la codificación. Ahora voy a buscar el documento. Momento. ¿Dónde está? Ya. Aquí está, ¿no? Lo que hemos visto en la codificación. En este caso, creo que les ha pedido que ustedes busquen maneras de codificar lo que es la máquina. En el caso, bueno, lo más recomendable es hacer esta codificación por niveles, porque es más entendible hacia dónde se está yendo. Bueno, esta codificación, como ya les expliqué, es para ver la ubicación del equipo, ¿no? En dónde se encuentra, ¿no? Entonces, primeramente, primer nivel o el nivel superior es ver en la planta, ¿no? En qué planta está trabajando. En este caso hemos visto lo que es una planta de tratamiento, ¿no? De aguas, hemos dado ese ejemplo. En este caso va a estar ubicado en la ciudad de Oruro. Generalmente se pone lo que son las iniciales, ¿no? De lo que es el nombre, ¿no? Por ejemplo, planta de tratamiento, es PT, ¿no? Y ciudad de Oruro, eso ya es, esto ya no es tan necesario, ¿no? Pero lo que sí va es la planta de tratamiento, PT, ¿no? Lo siguiente es el área, ¿no? ¿En qué área está ubicado, ¿no? En este, por ejemplo, en este caso estamos haciendo de una motobomba. Ahora, cada empresa tiene su manera de codificar lo que son estos áreas, ¿no? Eso ya ustedes se pueden inventarlo, ¿no? Digamos, en aquí lo pueden poner como leyendas, poner, digamos, el 100 corresponde al área de bombeo, bueno, el área 200 es el área de recolección de aguas de tratamiento. Y así, ¿no? Para que se ponga más entendible lo que están haciendo su codificación, ¿no? En este caso vamos a poner lo que es un área 500. Bueno, en este caso lo vamos a poner el área 100, ¿no? El área de bombeo. Entonces tiene lo que es la siguiente, que es el equipo. Ahora, como sabemos, en un área puede haber N equipos, es decir, puede haber 10, 5, 15, ya depende del tamaño de la empresa. En este caso vamos a poner lo que es de la máquina, va a ser una motobomba y va a ser la motobomba 3, ¿no? Por eso, como les dije, siempre pongan lo que son las iniciales, motobomba MB, ¿no? Entonces, corresponde al número 03, en aquí ya estamos poniendo el equipo. Ahora, también es lo principal, ¿no? Que se necesite esta codificación para del nivel 1 al nivel 3 para ver en dónde está ubicado lo que es el equipo. Ahora, lo que corresponde al nivel 4 y 5 es el sistema y componente. Ya esto un poco se relaciona con lo que es la jerarquización, ¿no?
vemos que el sistema, vamos a poner que en este caso vamos a hacer el sistema mecánico, el componente es 2, tal vez se refiere a lo que es a la transmisión, ¿no? Entonces ustedes también lo pueden poner, digamos, mi máquina tiene el sistema mecánico, eléctrico, el sistema hidráulico, y lo que es el componente, ¿no? El componente 2 corresponde, yo qué sé, al eje, ¿no? Componente 3 corresponde lo que es a los impulsores, todo eso, ¿no? Y lo pueden poner así para que sea más completo lo que es su codificación. Y por último se tiene lo que son el nivel 6 de repuestos, pero lo que más importa son estas dos partes, ¿no? Que es, bueno, los primeros tres niveles, ¿no? Que es primero, ¿no? En qué planta está ubicada, el área y el equipo que se está analizando, ¿no? Y obviamente para complementarlo tienen que poner lo que es el sistema y lo que es el componente. Eh, a ver, les voy a compartir lo que es una codificación. En este caso, bueno, era mi codificación de mi máquina, lo que yo he hecho en ese tiempo. Por ejemplo, yo me he puesto que estaba en una planta de extracción de plata, ¿no? Mi área, he puesto área uno, que es el sistema de alimentación, por ejemplo, he puesto 100. Por ejemplo, yo he hecho, mi máquina de mí era un grupo electrógeno, ¿no? En este caso, pues, bueno, es primeramente he puesto la planta, en qué planta está ubicada, el área, el grupo, bueno, mi máquina, que va a corresponder al grupo electrógeno 01, y lo que principalmente estoy analizando va a ser el sistema eléctrico. Entonces, esto es la codificación, ¿no? Que se puede dar a lo que son nuestras máquinas, ¿no? Y es como que primero debemos empezar, ¿no? Antes de hacer lo que es el registro y el inventariado. Primero vamos a codificar lo que es esta nuestra máquina y posteriormente a la codificación recién hacer lo que es nuestro registro y nuestro inventariado, ¿no? Y bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a su tarea? ¿Todo está claro? Ya, como no hay dudas o preguntas, voy a proceder en lo que es a hacer, llamar la lista para tomar en cuenta la asistencia a auxiliatura, ¿no? Entonces, primeramente, los apellidos con A. Alcons Carvajal, Inti, Ya. Apellidos con A. ¿Qué más? No hay apellidos con A. Y entonces, Alejandro, ya. Apellidos con B. Baptista, ingeniero, A ver, Baptista primero. ¿Quién más? Oh, Bustillos, Bustillos Gutiérrez Orlando, ¿no? sí, sí o sí. ¿Quién más? Bacarreza Beizana, Ya. ¿Quién más? Con B. Benítez Copa Kevin. Benítez Copa Kevin. ¿Quién más? Ya. Apellidos con C. Cari, 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 varios. Ya. ¿Quién más? Con C. Chipana Tola, Ricardo. ¿Quién más? Apellidos con C. Choque Torres, Calizaya Laime Diego. A ver. Uno por uno. Choque Torres, Choque Torres. Calizaya Magilín Daniela. Ya. Calizaya. Ya está. Choque Torres también. ¿Quién más? Calizaya Laime Diego. Condori Calizaya Vázquez. Calizaya Vázquez, ¿no? Calizaya Laime Diego. Calizaya Laime Diego. ¿Quién más? Chayapa Álvarez Daniela. Ya. Álvarez, un compañero más estaba hablando. Condori Calizaya Oscar. Condori Calizaya Oscar. ¿Ya? ¿Quién más? Chambi Morales.
Morales. Chambi Morales. Listo. ¿Ya está? ¿Alguien más con C? No hay más con C. Entonces, con D. De esa Espinosa, Oxy. ¿Quién más? Con D. No, bueno, creo que D. Con E. Espinosa Beizaga Milka. Ya está, Espinosa Beizaga. ¿Alguien más? Con E. Nadie más. Con F. Felipe Mamani. Ya. Flores Vilca. Flores Vilca. Sí, los nombres. Con F. Nadie más. Con G. Gutiérrez Aramayo Gisela Alejandra. ¿Quién más? Jerónimo Ramírez. Gómez Clavijo. Gómez Clavijo, Jerónimo Ramírez, ya está. ¿Quién más? Gómez Canaviri y Ariel Álvaro. Ya, ¿quién más? Ya, con H. Heredia Cuentas Orlando. ¿Quién más con H? Guaita Ramos Santos. Guaita Santos, ¿quién más? Juana Cocutijida Susana. Ya, ¿alguien más con H? Huarachi Cuiza. Oh, sí. Ya, Huarachi Cuiza, ya está. ¿Alguien más con H? Hinojosa Calle. Hinojosa Calle. Ya, ¿nadie más con H? Listo, nos vamos con J. Jiménez Flores. Jiménez Flores, ¿quién más con J? Nadie más. Con L. Lima Zambrana. Laura Soto. Lima Zambrana. Laura Soto Joana. Ya, ¿qué más? Nadie más con L. Ya con M. Sí, Mamani Agostopa Edwin. Listo, ¿qué más? Mamani Cabero. A ver, uno por uno. Machaca Vidal, Micaela. Machaca Vidal, ya está. Magne Collarani Gustavo. Magne Collarani, ya está. ¿Quién más? Mejía Marín Vargas. Condarco, Carolina. A ver, Marín Condarco, Mejía. ¿Cuál Mejía es? Mejía Vargas Noemí. ¿Ya está? Marca. Marca, ok, ya está. ¿Quién más? Mamani Cabero José Enrique. ¿Quién más? Mosquera Andrade. Mosquera Andrade. ¿Listo? Miranda Morales Carrasco Condori. Javiera. Miranda Carrasco, ¿no? Sí, Miranda Carrasco Javiera. ¿Ya? ¿Quién más con M? Morales Condori. Ya, Morales Condori. ¿Quién más? Martínez Fábrica Ismael Oxy. Martínez Fábrica. ¿Quién más? No hay nadie más con M. Entonces, con N. Tampoco. Con O. Tampoco. Con P. Auxi Paca Frías Liergui. Ya. ¿Qué más con P?
Auxi, Papachoque, Milenka. Bachoque. ¿Quién más? Pérez Azurduy. Ya Pérez Azurduy. ¿Quién más? Pilco, Mamani Zohar. Ya. ¿Quién más con P? No hay más. Con Q. Con Q. ¿No hay nadie con Q? Ya. Entonces con R. Rosa Román. Portanda, Alexis. Ya. ¿Qué más con R? Román Yucra Carlos. Ya. ¿Qué más con R? Con R. ¿Nadie más? Ya listo. Con S. ¿Nadie más con S? Con V. Vargas Hurtado. Ya. ¿Quién más? Ventura Villarte Tobar. Blanco. Muy bien. Ventura Tobar. ¿Quién más? Villarte Blanco. Ya. Villarte Blanco. ¿Quién más? Vargas Ocampo. Vargas Ocampo. Ok. Ahora con Y. Nadie. Yucra Flores. Ya. Yucra Flores. ¿Alguien más? Auxi me ha notado de esa. De esa con D, ¿no? Sí. Con Z. Apellidos con Z. Zambrana Checa, Noelia. Ya. ¿Nadie más con Z? Ya. Sería todo. Ahora los que tal vez no han podido hablar por el chat. Pongan, ahora sí pongan sus nombres por el chat. Tiene micrófono. Si alguien no tiene dudas o preguntas, todavía hay tiempo para responder. Los que ya me han hablado por audio, ya no es necesario que noten su nombre por el chat. Directamente los que no me han dicho nada o bueno, por problemas de micrófono. Ya, bueno, de todos modos, cualquier duda que tengan respecto a esta tarea me pueden escribir, enviar un mensaje. Sin problema, ¿no? Los que ya les he anotado se pueden ir retirando, ¿no? O bueno, los que ya. Hasta luego, sí. Hasta luego, compañeros.